Despierta con el mismo ánimo de Naomi en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, a esta hora tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Elías Crespín, artista plástico e informático venezolano. Es el primer latinoamericano en el Museo del Louvre que exhibe en Caracas, Continuum. Yo recuerdo que cuando él recibió la noticia, yo no sé si ya estaba, incluso se había hecho el montaje, pero sí recuerdo haberlo entrevistado cuando recién recibió, digamos, la oportunidad, el privilegio de poder exponer su obra en el Louvre. Y hoy está aquí en Caracas, y además tiene actualmente la exhibición, entiendo, en la Hacienda La Trinidad. ¿Cómo estás, Elías? Qué gusto recibirte aquí en Venezuela. Muchas gracias, Shirley. Por favor. Un placer estar en tu maravilloso programa. No, y favor. Sí, ya estábamos inaugurando la obra. Ya estaba inaugurada. Bueno, la pregunta es, fíjate, eres el primer latinoamericano, al menos en ese momento, no sé si ahorita pues hay otros latinoamericanos, pero para ese entonces sí recuerdo que eras el primero. ¿Cómo llegaste tú al Louvre? Es decir, ¿tú buscaste estar allí o alguien vio tu obra y dijo, oye, yo creo que esto puede exponerse en este museo? Sí, el presidente del museo vio mi obra en una exposición en el Gran Palais, que es un centro de exposiciones de París de 1900, un edificio de techo de vidrio maravilloso. Bueno, había una exposición a la que me invitaron que se llamaba Artistas y Robots. Uh-huh. Y el señor le insistieron para venir, para que viera la exposición, no con un plan específico. El señor es el presidente del Museo Louvre. Y bueno, él dijo, bueno, está bien, tengo media hora. Y vino a ver la exposición. Yo no sabía todo esto, los curadores, los organizadores, los directores de ese espacio Gran Palais. Y pues se quedó media hora nada más delante de mi obra. Una buena señal. Y después que él se fue, me llamó la curadora y me dijo, mira, el presidente del Louvre quedó encantado, te van a llamar. Pero me han pasado ese tipo de cosas antes y no llaman, se les olvida, están en mil cosas. Pues me llamaron, me invitaron a reunirme y cuando fui me plantearon, mire, queremos que usted imagine una obra permanente para el museo. Bueno, eso fue increíble, recibir esa invitación. Sin duda, sin duda. Sí. A ver, pero llegar hasta allá, ¿no? Porque, bueno, en el momento lo que se reseña es, bueno, llegó finalmente esta obra o en el Louvre. Bueno, ya estar en el Gran Palais es importante, sí, ¿no? Pero bueno, estar en el Louvre ya estamos hablando de otra categoría y otra dimensión, ¿no? Pero un poco entender si tú en algún momento imaginaste que una obra tuya podría tener esta posibilidad. ¿Y cómo comenzaste a este tipo de obra que me parece interesante que también la gente entienda de qué se trata, ¿no? ¿Cuál fue tu visión? Bueno, nunca me imaginé, ni me planteé, y creo que eso es parte de la razón gracias a la cual me invitan. Digo yo, cosas del destino. No me lo proyecté y se dio de una manera ingenua de mi parte que en un museo así, que además casi nunca invitan artistas contemporáneos a intervenir, me invitaron. Eso es un evento improbable. De forma permanente. Y de forma permanente. Hay una tradición en el Louvre de invitar artistas contemporáneos de cada época, porque artistas de hace 200 años eran contemporáneos hace 200 años, y los invitan así uno de vez en cuando a intervenir los espacios del museo. Y la mayoría son, por supuesto, cielos rasos, plafones, con motivos relacionados con la sala donde están, o siempre pinturas, casi siempre. Hay más reciente, hay un Georges Braque, que es de contemporáneo con Picasso, y más reciente aún, por ejemplo, un Cy Twombly, que fue un artista americano muy reconocido, y este señor director se le ocurrió, cuando vio mi obra, que podía invitarme dentro de esa tradición a intervenir los espacios del museo. ¿Por qué crees tú que te eligió? Es decir, ¿qué presenta tu obra diferente quizás a otras? Bueno, él es especialista en arqueología griega y está muy conectado con lo clásico. Y en lo clásico tienes la geometría, las matemáticas, las medidas como base de mucha de la expresión artística.
Y yo creo que cuando vio mi obra, que es muy geométrica y que trabaja el volumen sin existir realmente un volumen, se conectó y dijo, tendría la tarea pendiente de invitar a algún artista a intervenir en el museo, y cuando vio mi obra, dijo, este es. ¿Cómo llegaste tú a convertirte en artista? ¿No? Es decir, ¿lo tenías planeado? ¿Siempre tenías esa inclinación? Entiendo que eres informático también, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, ¿cómo llegó la informática al arte? Podemos decir que yo transicioné. Ajá. Yo quería ser arquitecto, diseñador, pero finalmente llegó una computadora a la casa y aprendí a programar y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. ¿En Venezuela te graduaste? Sí. ¿En la Universidad Simón Bolívar? En la UCB. Universidad Central de Venezuela. Ajá. Sí. Donde fui anoche a un partido en el estadio universitario de fútbol. Sí, maravilloso, reencuentro con todo eso. ¿Cuánto tiempo tenías que no venías a Venezuela? No tanto. No. Vine en febrero, antes en septiembre. Tuve un periodo de 8 años que no vine, eso pega fuerte. Te preguntaba cómo pasaste de la informática a, exponer en el Louvre. Entonces, en informática estudié y practiqué y me entretuve mucho con graficación de conceptos matemáticos en la pantalla de la computadora. No había tanto 3D como hay hoy en día, era todo muy programado, todo a mano. Y practiqué mucho eso de agarrar las funciones matemáticas o los números generados por computadora y mostrarlos en la pantalla, cambiarlos levemente para simular un movimiento en la pantalla. Chévere. Y cuando en el año 2000 vi un cubo de el artista venezolano Jesús Soto en el Museo de Bellas Artes, aquí en Caracas, wow, lo vi como un espacio euclidio en 3D, donde todas esas funciones y todos esos conceptos matemáticos podrían ser los que gobernaran el movimiento de ese objeto. Me imaginé eso y dije, wow, eso puede ser súper interesante. Y ese fue un momento clic muy importante. 2 años después, durante el paro petrolero, tuve la oportunidad de jugar con computadoras viejas y con motorcitos de unidades de disquete. No sé si te acuerdas lo que eran las unidades de disquete. Claro que sí, por supuesto, yo todavía. ¿Ya habías nacido? Claro, mi papá se empeñaba primero me trajo la Apple, una de las primeras, es decir, yo conozco la tecnología mucho antes de lo que llegó aquí en Venezuela. Mi papá era aficionado a eso, así que estoy clara del disquete. A lo mejor él tuvo la misma computadora que tuve yo, una Apple II. Una grande, y luego la pequeña. Ajá, la pequeña ya era la Mac. Ajá. Pero la pequeña, estamos hablando, a ver. Sí, era una torrecita. Una torrecita. Pero y la antes anterior de esa también se conectaba un televisor. Sí. No, esa no. Y no tenía unidades de nada. Y usabas una unidad, utilizabas una grabadora de cassettes. Eso sí no, pero sí recuerdo el sistema Logo, estamos hablando del mismo lenguaje. Entonces estamos hablando del mismo lenguaje. Sí. Ajá. Entonces tú tenías pero te ves jovencita. Bueno, pues para que veas, ¿no? Pero mi papá siempre quiso acercarse a la tecnología mucho antes, no era común. La verdad que no era común. Ya cuando yo vi la computadora en el colegio, ya yo sabía, ¿no? Pero no es puesto en el Louvre todavía. Entonces, me dijiste que estabas con esto y viste que que se podía mover esto, ¿no? Sí, entonces empecé durante el paro petrolero, que te da tiempo. Los confinamientos son una tragedia, pero te da la oportunidad de dedicarte a lo que te apasiona, porque no tienes otras responsabilidades ni listas de pendientes que hacer. Entonces me puse a jugar con programar en la computadora el movimiento de motorcitos o de unidades de disquete o de impresoras. Y busqué mucho en internet, no había tanta información como hay hoy en día, te explicaban los conceptos, etcétera. Y me puse a desarrollar eso y logré desarrollar un sistema un poco rupestre todavía para el momento, en el que podía desde un programa que en el que yo programara una generación particular de valores, números
que pueden estar relacionados con ecuaciones, pero al final generaban números que variaban en el tiempo y esos números se convertían en instrucciones de movimiento de los motores y entonces los motores se movían en el tiempo. Ese fue el sistema base que me construí. Me construí mi instrumento musical silencioso. Y usando ese sistema, entonces logré inventar mi primera obra, que es la malla electrocinética 1. Porque me dije, bueno, esto está interesante, ahora ¿qué hago con esto? Que me guste y que puede ser que sea interesante, ¿no? Y esa es la malla electrocinética 1. Y luego de esta, ¿cuántas obras más aplicaste este sistema? Bueno, me imagino que el sistema ha ido con la tecnología mejorando, ¿no? Ha ido evolucionando y lo he ido desarrollando. Yo desarrollé la electrónica y el software que va dentro de las obras. Y la mecánica y el arte y la poesía de la danza. O sea, todas esas partes que componen mi obra son hechas en casa. Y en estos 20 años han evolucionado y he desarrollado un sistema, una forma sistemática de aprovecharme del mismo esfuerzo para la siguiente obra, ¿no? Entonces, podríamos decir en esencia que todas las obras tienen el mismo programa base, cada uno tiene su definición de geometría, de cómo están distribuidos los motores y los elementos suspendidos que consisten realmente de la danza y cómo, eso. Ahora, dime algo, tú tenías una intención entre matemática, con alguna inquietud, de expresar tu obra, pero ¿cuál es el mensaje que crees tú que recibe la gente con tu obra, la que está ahorita, por cierto, para que quienes nos están escuchando, en la Hacienda de la Trinidad? Tú tenías un objetivo, pero ¿cómo lo percibes? Un objetivo que creo que era como más matemático. Al final, sí. ¿En qué se tradujo eso? Se traduce en una poesía geométrica suspendida. Y no hay un mensaje en palabras que te pueda explicar. Es un mensaje en movimiento. Es un mensaje gestual de una geometría suspendida que es un reflejo de un sentimiento que yo puedo tener en el alma y que de alguna manera resuena con el alma del espectador. Qué bonito. ¿Cómo te has sentido tú en la exposición? Oye, te quedó muy bien, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú en esta muestra aquí en Caracas? Porque, bueno, obviamente cuando estás en el Louvre, hay un público multicultural, más allá del francés, internacional. Pero bueno, esta es tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido a los venezolanos con respecto a tu obra, ¿no? He tenido una respuesta increíble. Ha sido bonito. Muy bonito. Sí, seguro. Muy bonito, me conmueve, pues. Me pongo a pensar ahorita todas las señoras que se me han acercado estos días a agradecerme por haber traído. Es un trabajo en equipo. Hacienda La Trinidad, Espacio Monitor, que es mi galería, mis instaladores que vinieron de Francia, mis asistentes que están aquí en Venezuela. Todo un trabajo en equipo para lograr montarla. Pero las caras y las sonrisas y el sentimiento de agradecimiento de tanta gente, señoras, señores, niñitos, encantados. He escuchado que los niños quedan impactados con la obra y es una invitación también a que, vamos a acercar el arte a los niños también, ¿no? Aprovechando que estás aquí, ¿no? Sí. Tu obra está aquí. Hay visitas de 4 colegios al día que están ya programadas y los cupos llenos para esas visitas. No, es impresionante la respuesta que ha habido y yo sí me imaginaba, que iba a ser buena, pero no me imaginé el tamaño de impacto que podía tener y la gente, he tenido solo respuestas positivas. Claro, las negativas a lo mejor no me las dicen, entonces no me entero. No creo que haya negativas, pero Gracias, yo creo que no hay negativas. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra, la exposición Continuum? Ya nos tenemos que ir. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el 17 de agosto, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los invito a que vengan y
vean de qué se trata este conjunto de 9 obras de danzas geométricas suspendidas. Bueno, te agradezco mucho, Elías. Elías Crespín, artista plástico, informático venezolano, está con la muestra aquí, su obra Continuum. Actualmente se exhibe en la ciudad de Caracas y es el primer latinoamericano en tener una exposición permanente con esta obra en el Museo del Louvre. 8:23, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cada día es una nueva aventura sonora. A un dial de distancia. Onda.